1:14. Estamos en vivo a través de la señal de Canal I. Comenzamos en contexto, como siempre, de lunes a viernes a través de esta señal hasta las 2, abordando temas de interés nacional. Estamos con ustedes también en las redes sociales, @en contexto piso I, @Carlos Penaloza. Son nuestras cuentas para que nos sigan, para que envíen también sus preguntas y sus comentarios a nuestros invitados. Dos temas en contexto este miércoles 26 de enero, miércoles esperado, por cierto, para los sectores políticos del país, pues recordemos que hoy se está desarrollando en Venezuela la jornada para la recolección de manifestaciones de quienes quieren activar el proceso revocatorio, tal como lo establece la norma, un derecho establecido en nuestra Constitución que tiene validez luego que se cumple la mitad del mandato de quien ocupa el Poder Ejecutivo, en este caso Nicolás Maduro. El 10 de enero de este año 2022 ha cumplido el plazo para que quienes deseen activarlo en las asociaciones civiles, movimientos civiles y por supuesto movimientos políticos pueden solicitarlo ante el Poder Electoral. Lo cierto es que el cronograma, que en principio había sido solicitado por organizaciones como Movimiento Venezolanos por el Revocatorio, fue desconocido una vez a la Junta Nacional Electoral ha llamado a la recolección de las firmas este 26 de enero, pues considera mover, no es viable que se pueda desarrollar un revocatorio en estas condiciones que la Junta ha establecido, que el día de hoy, recordemos, hasta las 6 de la tarde, en 1.200 puntos en todo el país, tienen los ciudadanos para manifestar su deseo de activar el proceso de referéndum revocatorio. Esto comprende el 20% del registro electoral permanente. Estamos hablando de cerca de 4.2 millones de firmas que en una jornada de 12 horas deben recogerse en cada estado del país, el 20% correspondiente al padrón electoral. Estamos hablando de números importantes que, a juicio de estas organizaciones civiles, el caso de Movimientos Venezolanos por el Revocatorio, han dicho los tiempos no dan, es inviable hacer un revocatorio en estas condiciones. Lo cierto es que, por supuesto, la decisión final es del ciudadano, el que quiera salir en esta jornada a manifestar su deseo de activar el proceso revocatorio, quienes por el contrario consideren que no es la forma, sea por las condiciones que se han dado o sean porque creen que el país no necesita un cambio político en este contexto, está en su derecho. Al final el ciudadano es el que decide. Nosotros acá evaluamos los escenarios en nuestro espacio y para precisamente seguir evaluando lo que es el revocatorio está con nosotros en estudio Tomás Osías. Él es analista político, analista económico, a quien además siempre es un gusto tener con nosotros. Gracias, Carlos, por estar aquí en tu programa estelar a esta hora y ahora en vivo. Ahora en vivo y que nos da además para hablar precisamente de lo que está ocurriendo. Tomás Claro. Osías, ¿cómo ha visto esta jornada? ¿Y por qué es importante que esté en vivo y para el canal I? Porque tú trabajas con información. Hemos perdido la posibilidad de trabajar con información. Entonces, todo lo que parece que es la verdad lo vemos en las redes sociales. Entonces, hace falta programas como este, donde tú buscas la información real, lo que está detrás de la noticia. Bueno, y hemos tenido acá hablando del revocatorio a los voceros de Mover, han estado con nosotros, Sí, claro, Oscar Arnal, claro. César Fíjate. Pérez Rivas, todos los protagonistas han estado acá. Fíjate, Gracias, Carlos, recuérdate que yo gracias a soy Dios. analista económico y político para presidentes de empresas, para líderes del país. Y entonces me tengo que situar un poco aquí para no entrar en el día a día, que es la información que hay por detrás. Está saliendo hoy, te lo doy en primicia y sale mi informe. Esto dice mi informe y lo que voy a decir ahora, esta primera parte, también sale en mi informe anterior. El presidente Maduro pierde las elecciones en Barinas. Vamos a verlo claro, se negó a que esa derrota estuviera unida a las elecciones presidenciales, a las elecciones de gobernadores y municipios y asambleas. Él la repitió, perdió, el PSU le había alertado de que no lo hiciera, diputados de la asamblea, ministros, pero él se empeñó por las razones que sea. Hay quien dice, y las interpretaciones, ahí no nos metemos, que era necesario alejar a los Chávez, todo eso que políticas sabemos. internas, Todo eso que sabemos. Así que él sale, que había perdido 4.300.000 votos que sacó la oposición contra 3.900.000 que sacó el PSV. Estaba molesto. Hablamos de la oposición consolidada. La oposición consolidada, incluso hubiera ganado 3 alcaldías más, 3 gobernaciones más la oposición. Ese era el marco. Y yo puse en mi informe una afirmación que la recogí en el Ejecutivo Nacional, de que el presidente Maduro se había jugado su reelección en las elecciones de Barinas y que probablemente la había perdido, según la información. Ahora viene el revocatorio. Lo que dije antes no quiere decir que el presidente Maduro no juegue, es un gran jugador, ¿ok? Y lo han descalificado, primero no es el presidente, después lo han descalificado como líder
nacional. Hay quienes dicen, esto también ha estado en mi informe, que el presidente Chávez le dejó más de 100.000 millones de dólares de deuda al presidente Maduro. Y bueno, que si no la manejó bien, que falta de gerencia, que si las sanciones, lo que ustedes quieran. Pero ha sido un líder con todos los temas y cuestionamientos que ha tenido. Viene el revocatorio. La oposición tiene que jugar. Tiene que saber jugar, fíjate. A ver, y esto sale escrito en mi informe hoy. Te lo estoy dando con algún detallito más que le dé picante a ti en primicia. Yo no soy de los que critico a la oposición como analista, ni me meto en ese tema, porque los líderes de la oposición y la oposición han sido divididas a través de una estrategia. Y cada vez que salió un líder, desde la época del presidente Chávez, había una sala situacional. Y yo me recuerdo una vez que me comentó incluso el ministro, mira, ahí van contra Leopoldo López, porque se está disparando el muchacho. Así que hay toda una estrategia sobre la oposición, la cual ha sido muy dañada a propósito en el proceso, fuera de todas las críticas. Pero la oposición tenía que haber sabido jugar. Tuvo el año pasado para haber planteado el tema del revocatorio, haber dicho que hace falta reglamentarlo, que la reglamentación existente no es suficiente porque es 20% por estado y además de eso dice que hay 15 días para el anuncio, que no lo hizo el CNE, y con todos los problemas que el CNE tiene 3 rectores del Ejecutivo y 2 de la oposición y listo. Y eso es una estrategia a propósito porque había que hacerla probablemente. Hoy no hay un solo líder de la oposición declarando, orientando a la población. Yo no me estoy metiendo en el tema, tú viste, estoy haciendo el análisis de lo que está pasando dentro. Pero la oposición podía haber orientado a la población venezolana. Hoy, los líderes de la oposición, aunque no hubiera estado en Estados Unidos, que quisieran llamar al revocatorio, hubieran llamado diciendo que no tiene validez moral, que hubo no sé cuánto y enumera todas las dificultades como tal. Y después, los que no consideran hubieran llamado, porque esto no es gobernaciones y asamblea ni es presidente de la República. Entonces, y aquí quería terminar, después de la pérdida de Barinas, donde el presidente de la República casi se juega su reelección, hoy está saliendo otra vez a flote el presidente Maduro victorioso. Pero está saliendo a flote en un contexto donde se ha cuestionado la forma como el Consejo Nacional Electoral está actuando, incluso cuestionado por los rectores que forman parte de ese directorio. Hablamos de Enrique Márquez y Roberto Picón, que en redes sociales y en algunas entrevistas han dado sus observaciones respecto a la forma como se ha establecido este cronograma y respecto también, por supuesto, a los señalamientos que se han hecho de quienes deseen manifestar su voluntad, del caso de declaraciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene que ver con solicitar el nombre de las personas, las listas de quienes han firmado para revocar al presidente Nicolás Maduro. Sale victorioso en un contexto donde precisamente se hace este cronograma que ha sido cuestionado hasta por quienes estaban solicitando el revocatorio. ¿Cómo termina siendo una victoria si al final levanta críticas? Tú tienes razón tu pregunta, pero va preso, como dice para animar un poco la... Fíjate, yo pregunto, por tener un ejemplo, las sanciones, ¿tienen razón el presidente Maduro y el Ejecutivo o no tienen razón? Vamos a suponer. Hace muchos años, no, yo estuve en Washington hace poco, haciendo mi informe, diciéndole que número 1, el presidente Maduro no se va, número 2, que hay que esperar hasta el 24, número 3, que la política de Estados Unidos se ha equivocado totalmente con el presidente Maduro, número 4, que aquí no hay explosión social y que no hay quiebre militar. Y que además eso, las sanciones, lo que han hecho es perjudicar en el rostro del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, del Departamento de... Antes me miraban un poco así, pero como... Por supuesto, yo trabajo también con empresas americanas, el presidente de empresas de inversión extranjera que le hago este análisis, pues no hay ninguna duda en que trabajo la información. Entonces, fíjate, la velocidad de la información del Ejecutivo es mucho más rápida. ¿Qué pasa con las sanciones? Hoy en día en Washington me decían que bueno, que las sanciones prácticamente la guerra divulgativa y de imagen la había ganado el presidente Maduro con las sanciones, y que en Washington había el convencimiento de que no solamente es la imagen, es la verdad, pero la imagen como tal. ¿Qué va a decir ahora el Ejecutivo Nacional? Bueno, ¿cómo es posible que hayan ido a revocarme un número tan poquito de personas? Que hubo poco tiempo, si el pueblo está tan bravo y si la oposición sacó mayoría en las elecciones, ¿cómo es posible que no haya salido la gente molesta por mí, por los presos políticos, por no sé cuánto, por el costo de la vida a revocarme? Ese va a ser su lenguaje, porque él es buen comunicador en su lenguaje. ¿Qué va a pasar? Tiene no sé cuántas emisoras y canales que él ha venido tomando
a lo mejor inadecuadamente, tiene un gran aparato de propaganda y divulgación, y hoy, ahora repito, no veo un líder de la oposición dando sus criterios. Si la elección fuera al revés, estuvieran llenos, por supuesto, de líderes del PSV declarando las calles, montados en moto y peleando por el tema probablemente del revocatorio. Esto es lo que sale en el informe con información. ¿Por qué te digo esto? Nos toca hacer una pausa. Sí. Al regreso hablamos del por qué ese liderazgo hoy no está en la calle. ¿Por qué hoy los líderes políticos hemos visto, y lo hemos citado en varios espacios, el caso del gobernador del estado Zulia, que ha dicho que no cuenten con él, que no va a creer en pajaritos volando, y los líderes políticos que han estado acá en nuestro espacio han sido muy cuidadosos con sus posiciones respecto al referéndum revocatorio? ¿A qué puede deberse esto? Porque destaca que abriendo una oportunidad para un cambio político en el país, los líderes políticos del país se replieguen, podríamos decirlo de alguna forma, en sus discursos. Tomás Socias está con nosotros, analista político y también analista económico. Hacemos nuestra primera pausa, al regreso seguimos con más. Recuerden nuestras redes sociales, @encontextoepisodio. Tenemos 3 negros, ¿no? Perdón.